Saludos desde La Habana. Es domingo 14 de junio de 2026. Yo soy Claudia Odet y de inmediato le presento los titulares de esta emisión. Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez agradece a Colombia y a Gustavo Petro por el envío de ayuda solidaria a Cuba. Organizaciones de solidaridad con nuestro país en Francia destacaron el legado de Fidel Castro Ruz en el año de su centenario. Autoridades cubanas evocan el legado de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara. De estos y otros temas estaremos hablando en la presente emisión de Cuba Noticias Fin de Semana. Usted no se aparte de la sintonía porque ya comenzamos. El gobierno de Cuba envió mensajes de agradecimiento por la donación llegada desde Colombia como muestra de apoyo en medio de las duras sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta solidaridad nos llega en días difíciles causados por la criminal política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos, dijo así el mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez al hacer alusión a la llegada este viernes a La Habana de un barco procedente de Colombia con casi 100 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad. Asimismo, expresó que la hermandad no se puede bloquear. Lo anunciamos también en titulares. Organizaciones de solidaridad con Cuba en Francia destacaron el legado del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario, con una variada actividad político-cultural. El colectivo Entre Amigos y el canal Juntos por Cuba, así como diplomáticos de la Embajada de la Isla Caribeña y el presidente de la Asociación Cuba Cooperación Francia, Manuel Pascual, entre otros, asistieron a una velada dedicada al comandante en jefe. La jornada incluyó la proyección del documental Minifundio Nazareno, que mostró el plan piloto para el desarrollo de la ganadería en Cuba elaborado por Fidel. Durante el encuentro, también sesionó una mesa redonda en su homenaje, realizado por la comunidad latinoamericana y Amigos Solidarios con Cuba. Asimismo, la cónsul cubana Alisbel Echevarría agradeció la muestra permanente de solidaridad y de respaldo a la mayor de las Antillas, denunció el refuerzo del cerco económico y el bloqueo petrolero, al tiempo que reafirmó la convicción de que el pueblo cubano jamás se rendirá. Cuba conmemora hoy el Día Mundial del Donante de Sangre. Designado oficialmente como evento anual por la Asamblea Mundial de la Salud desde el 2005, constituye una oportunidad especial de festejo y agradecimiento a quienes realizan tan humana labor. A propósito, les ofrecemos el siguiente reportaje de la periodista Isabel Díaz González. Veamos. Llevo 31 años de donante, empecé justo en el mes de abril del año 95. Y para mí, donar es mucho más que el gesto, o sea, el simple gesto de aportar la sangre. Es salvar una vida, ya sea para un familiar, ya sea para una persona, un desconocido. La historia de Ernesto Javier es la de cientos de cubanos que de manera altruista donan su sangre para salvar vidas. Estamos enmarcados en la jornada del donante y es imposible no mencionarlos a ellos cuando ellos son el pilar fundamental de nuestro programa. Sin ellos, el programa no funcionaría. Desde su experiencia al frente del programa de sangre en el Ministerio de Salud Pública, resalta la prioridad que recibe dentro de la atención sanitaria. El programa de sangre está instituido en todo el país, es un programa vital, es un pilar del sistema de salud del país. Está constituido no solamente en el ministerio, sino que en todas las provincias existen bancos de sangre. Tenemos 15 bancos de sangre provinciales y contamos además con 31 bancos de sangre municipales, es decir, que está diseminado en todo el país. Además de esto, contamos con centros de extracción que están en lugares, en comunidades que no están relativamente cerca de los bancos para garantizar la accesibilidad. Bancos de sangre fijos y móviles y servicios de transfusiones en alianza con las organizaciones de masas en Cuba, además de aportar a la atención integral de pacientes en todo el país, garantizan productos para la salud cubana. Se garantiza la materia prima, dígase el plasma,
para la industria de hemoderivados, que son los encargados de producir medicamentos vitales como el interferón y vacunas como la vacuna anti-D, y esto es muy importante. Con esa prioridad labora el Banco Provincial de Sangre en La Habana. El Banco de Sangre Provincial de La Habana es una institución de referencia nacional. ¿Por qué decimos de referencia nacional? Porque nuestra institución es la encargada de recibir todo aquello equipamiento médico que se va a recibir en todo el país para luego procesar todo lo que es los componentes de la sangre, además de todos los reactivos también que se reciben para esos equipamientos nuevos y el resto de los insumos, dígase bolsas de sangre, que es uno de los insumos médicos que nosotros más utilizamos en nuestra institución. Un colectivo consagrado y comprometido, integrado en su mayoría por mujeres. Nuestro centro cuenta con la bandera de proeza laboral, que es muestra y señal de la calidad de servicio que brinda nuestra institución, sobre todo nuestras trabajadoras, que el predominio son las mujeres, aunque también contamos con hombres, son mujeres consagradas al trabajo, que día a día están desde horarios tempranos de la mañana para recibir todo el personal que llega a nuestra institución. En la jornada del Día Mundial del Donante de Sangre apuestan por esa cultura de solidaridad colectiva que salva vidas. Es importante esa sensibilidad humana que nos caracteriza a los cubanos para poder ayudar a que reciban esa donación de sangre que puede salvar su vida. El donante tiene una importancia inmensa, no solamente acá, o sea, en el mundo entero. En el mundo entero sería más que satisfactorio que pueda existir una red de donantes de sangre y que podamos tener incluso la comunicación. ¿Por qué? Porque además en un momento determinado nadie sabe, como se dice en buen cubano, de quién podemos necesitar. Y poder tener esa información y ese vínculo, pues sería genial para eso, para poder salvar vidas. Michelle Pérez Castillo e Isabel Díaz González, Cuba Visión Internacional. Primera pausa informativa en la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana. Usted no se aparte de la sintonía. Continúe con la señal de Cuba Visión Internacional. Desde diversas partes del mundo continúan las muestras de solidaridad hacia nuestro país. En las últimas horas han llegado respaldos desde Europa, África y el Caribe. En este sentido, el partido italiano Poder al Pueblo reafirmó durante su Asamblea Nacional el apoyo a Cuba ante las presiones económicas y amenazas de guerra por parte del gobierno de Estados Unidos. De igual forma, se pronunció la Liga Angoleña de Amistad, Solidaridad y Paz, que repudia vehementemente las prácticas de conspiración de Estados Unidos contra Cuba. Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes de Granada, Leo Cato, recibió a la embajadora de Cuba, Yadiris Echenique, donde reafirmó la voluntad de fortalecer la cooperación bilateral. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana de conocer cómo se comportarán las variables meteorológicas para las próximas horas. Para ello hacemos contacto vía telefónica con el licenciado Ariel Maturel. Saludos. Saludos amigos que están en sintonía con Cuba Visión Internacional para conocer el pronóstico del tiempo. Las condiciones continúan siendo favorables para la lluvia sobre Cuba y mares adyacentes, situación asociada al paso de ondas tropicales y el fuerte calentamiento de la tarde. Durante las próximas 24 horas las condiciones serán muy similares para la próxima jornada en los destinos turísticos del occidente del país. Estará amaneciendo con nublados parciales, nublándose en la tarde, con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias en los destinos turísticos situados al norte, siendo más aislados
en el resto de la región. Las temperaturas con poco cambio, mínimas entre los 22 y 25 grados y valores máximos entre los 30 y hasta 32 grados Celsius. Por otro lado, en los destinos turísticos del centro del territorio cubano, nublados parciales durante el amanecer, nublándose en la tarde, con aislados chubascos en Trinidad, siendo más escasos en el resto de los destinos turísticos de dicha región. Las temperaturas muy similares al occidente, valores mínimos entre los 22 y 24 grados y valores máximos entre los 31 y hasta 33 grados Celsius. Por otro lado, en el oriente del país estará amaneciendo con nublados parciales, nublándose en la tarde con algunos chubascos y lluvias en Bayamo y Santiago de Cuba. Lluvias que serán más aisladas en Playa Guarda, La Vaca y Baracoa. Las temperaturas un poco más elevadas que en el resto del país, mínimas entre los 21 y 25 grados y valores máximos entre los 32 y hasta 34 grados Celsius. En cuanto a la información astronómica, les comento que tendremos el amanecer iniciando por Baracoa a las 6:18 de la mañana y terminando a las 6:57 por el extremo más occidental del país. En cuanto al atardecer, si lo quiere disfrutar, comenzando por la región oriental a las 7:39 de la tarde y terminando a las 8:24 por el extremo de Pinar del Río. Actualmente nos encontramos en la fase de luna nueva y la próxima será cuarto creciente y se alcanzará durante el 21 de junio. En resumen, para las próximas horas continúan las lluvias en el territorio cubano, principalmente en el occidente y el oriente del país. Espero que como siempre tengan una excelente jornada y que buen tiempo les acompañe. Gracias, Maturel, por estas precisiones. Nosotros avanzamos con otros temas y lo decíamos en titulares. Autoridades cubanas evocan este 14 de junio el legado de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara. A propósito, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez recordó al eterno guerrillero en el aniversario 98 de su natalicio. Desde su cuenta en X también conmemoró al insigne patriota Antonio Maceo, a quien el general Máximo Gómez calificara como la figura más excelsa de la revolución. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz destacó la importancia de una fecha donde nacieron dos símbolos que legaron respectivamente su intransigencia y la desconfianza ante las acciones del imperio. Desde nuestro canal Cubavisión Internacional les rendimos homenaje con el siguiente reporte. Fue bautizado como Ernesto Guevara de la Serna, nombre que identifica a un ser humano cuyos valores enaltecen a la mismísima Latinoamérica. Si bien él portara con mucho orgullo su apellido y encuadernara en su título de médico su nombre completo, también tuvo que ser guardado en un cajón en muchas ocasiones por cuestión de seguridad y en otros casos era desplazado por un apodo cariñoso, un seudónimo o una autodenominación. Durante su infancia, para la familia y amigos, fue Ernestico, o Teté, como le llamase su nana. Después resultó ser Pelao, debido a su corte de cabello. De paso, por su adolescencia, lo llamaban Loco, o El Chancho, por su aspecto aventurero y desenfadado. En los deportes, escogió él mismo su alias, Faribundo, que le concediese la abreviatura de Fuser. Shan Shaw era el seudónimo que utilizaba al firmar su revista de fútbol rugby Tackle. En su vida adulta y para siempre, llegó su apodo más conocido, Che, que se lo pusiese el cubano Ñico López por las reiteradas veces que utilizaba esta palabra dado a su jerga argentina. Algunos amigos de su país natal le llamaban el francotirador, sobrenombre con el que firmaría sus colaboraciones para el periódico El Cubano Libre. Otras identidades no le faltaron. En su lucha por la liberación del continente, tuvo que ser Martín Fierro, Ramón Benítez Fernández, Fernando Sacamuelas o Chaco. En el Congo fue Tatú y la CIA lo reconocía como Ancuat. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón vivo, que ese modelo es el yo. Ese de la sonrisa y el carisma, el del humanismo y la solidaridad, el internacionalista y para el pueblo de Cuba, siempre el guerrillero heroico. Catherine Tamayo Pérez, Cubavisión Internacional.
Llega el momento en la presente emisión de Cuba Noticias, fin de semana, de conocer sobre el apasionante mundo de los deportes. Para ello, ya le doy la bienvenida en el estudio a mi colega Ernesto Arturo Santana. Adelante. Gracias, Odette. Efectivamente, saludos. Sea bienvenido usted al Tiempo de los Deportes aquí en Cuba Noticias, fin de semana. La selección cubana de voleibol masculina cayó hoy por cuarta vez sucesiva en el grupo 3 de la BNL, que esta primera semana tuvo lugar en Linyi, China. Los dirigidos por Jesús Cruz se dieron en 3 sets corridos, 25-21, 25-19 y 25-23, frente a los locales chinos, que aprovecharon los 21 errores propios de los antillanos. Por los del segundo país más poblado del mundo, el más destacado resultó Xiao Wen, con 13 puntos, mientras que por los nuestros, Alejandro González fue nuevamente el mejor anotador, igualmente con 13 tantos. Cuba, con una convocatoria sin las principales figuras del deporte de la malla alta en el país, había perdido frente a Polonia, Ucrania, Eslovenia, único partido donde los caribeños ganaron sets. Y esta madrugada certificó su descenso al penúltimo lugar de la clasificatoria frente a los asiáticos. La mayor de las Antillas perdió 15.25 unidades y descendió 3 posiciones para ubicarse en el puesto 17 del ranking universal. El 24 de junio próximo inicia el segundo ciclo para los antillanos, que rivalizarán en Orleans, Francia, frente a Estados Unidos, el país galo, Serbia e Irán, por ese orden. Ahora hablamos de otros temas. La Liga Élite del béisbol cubano. Los Cocodrilos de Matanzas presentan balance de 7 victorias en sus últimos 8 partidos y con un triunfo de 10-7 sobre los Cazadores de Artemisa, abandonaron este sábado el sótano de la tabla de posiciones y se encuentran a medio juego de la zona clasificatoria. El periodista Diego Riera recogió declaraciones de uno de los baluartes del conjunto yumurino, José Noroña. José Noroña ha realizado algún ajuste en específico, te ha visto muy bien hoy con 3 hits, 2 carreras impulsadas, siendo oportuno. No, mantener el mismo enfoque, en todos los turnos al bate, tratar de ir y pegarle bien a la bola y tratar de producir, que es lo que el equipo necesita. No es una posición habitual tuya en el jardín central, sin embargo te vimos en la serie en algunos juegos ahí, ahora asumes también la posición de jardín central, platícanos un poco acerca de eso. No, en los entrenamientos he tratado de fildear más en lo que es jardín central y me es más cómodo, ya que como estaba a jugar las esquinas, se me hace un poco más fácil jugar el jardín central. Quisiera que me dijera tú en lo personal, ¿qué tan lejos está el Noroña ahora con el Noroña de la serie 73, donde fue el jugador más valioso? No, es el mismo Noroña, estamos enfocados, solamente un poco más de preparación en el físico, que no tuvimos tiempo antes de comenzar la Liga Élite, porque como todos saben, todo fue imprevisto, y tratar de ir haciendo los ajustes a medida que fue pasando el campeonato y tratar de producir, no buscar batazos de largometraje, sino tratar de pegarle bien siempre a la bola. Expectativa para la recta final, un equipo que te ha mantenido durante toda la élite en última, ahora salta en el 5º lugar con 7 victorias en los últimos 8 encuentros. No, la expectativa es ir juego a juego. El juego a juego es la mentalidad de nosotros, ir ganando el juego del día y para ahora en la sucede con Magavé que tratar de buscar la clasificación. Muchísimas gracias. Y concluimos los deportes con la gran noticia del deporte cubano durante el fin de semana. Jorge Odelín, en el Handball Trophée Pierre Benité de Augerben, Francia, implantó este sábado récord mundial juvenil de salto de longitud. El espirituano se estiró hasta la inédita distancia de 8 metros y 46 centímetros. Dejó atrás sus 8.34, que era plusmarca nacional juvenil. Y además de ganar la competencia, este resultado es ahora el récord de esa reunión atlética. Especialistas avisoran que el joven de 19 años se consagrará en la élite mundial de las prácticas atléticas. Punto final los deportes. Gracias. Muchas gracias por su atención. Las gracias a ti, Ernesto, por estas precisiones sobre el apasionante mundo de los deportes. En el Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos País, tuvo lugar el panel Arte Joven y Humor Político, un espacio de reflexión y debate donde las nuevas generaciones de artistas dialogaron sobre el papel del humor en la sociedad contemporánea. Acerca de la iniciativa, que destaca la capacidad de la juventud para interactuar con la política a través de la sátira y la crítica constructiva, versa el siguiente reporte. Jóvenes
jóvenes creadores compartieron sus visiones sobre el papel del humor en la sociedad contemporánea, destacando cómo la sátira y la crítica pueden convertirse en herramientas de diálogo y participación ciudadana. El encuentro permitió apreciar la fuerza creativa de las nuevas generaciones y su capacidad para abordar temas políticos desde una mirada fresca y comprometida. La oportunidad fue también para la presentación del libro Con Guarapo en Vena, del escritor Juan Miguel Cruz, publicado por la Casa Editorial Abril. Bueno, Con Guarapo en Vena es un libro de humor, es un humor que tiene un estilo más bien costumbrista, un estilo criollo, es una manera de reflejar muchas de las situaciones que en la vida nos enfrentamos en Cuba. De lo cotidiano pasa también a ser un mensaje que va hacia lo social y hacia lo político, por eso está siendo presentado en el marco de esta Bienal del Humor Político. El libro recién se publica por la Casa Editora Abril, estaba previsto dentro de las novedades de la feria, que todavía, bueno, será también novedad en la feria, porque la feria la vamos a tener próximamente, y tiene para mí un significado muy especial, porque es quizás el tercer libro de este tipo que ya yo tengo en mi haber, pero es una de las publicaciones más recientes y más abarcadora por la cantidad de historias que contiene, que ya te decía que contiene alrededor de 60 historias. Y por eso creo que tiene un significado, y además va a tener un significado también en el mensaje que traslada, porque es un mensaje de bien común, un mensaje de bien público. Cada una de las historias deja siempre alguna enseñanza. Creo que eso es lo mejor que tiene el libro. Está muy feliz de estar aquí en Cuba, es una excelente oportunidad. Es la primera vez que ha estado acá. Es una oportunidad de encontrar a sus amigos, a sus colegas. Sí ha sentido las dificultades que se aprecian en el país por los problemas económicos provocados en este momento, pero está muy agradecido por las atenciones que ha recibido, y también nos ha dicho que le gustaría regresar en otro momento. El humor, la caricatura es una forma de arte, pero a la vez una forma de periodismo. Y es necesario buscar lo que está sucediendo para hacer que las personas piensen y de ese modo crear una situación nueva en el interlocutor. Vamos al cierre de nuestro noticiero. Se mantienen las relaciones bilaterales entre científicos e investigadores de Cuba y Estados Unidos en la actualidad, a pesar de las medidas coercitivas de la administración Trump hacia la nación caribeña. A esa y otras interrogantes da respuesta el capítulo 3 y final de la serie Dos Orillas, una ciencia compartida, del periodista Carlos Manuel Gallardo. Veamos. Los vínculos son irrompibles, porque los vínculos entre las personas es muy difícil quebrarlos. Y a pesar de cualquier impedimento, existen vías de comunicación entre los científicos que nunca se cierran. Porque como te decía, se encuentran en los eventos internacionales de su disciplina, intercambian los productos de su trabajo, se pasan unos a otros los artículos que publican, los libros. La colaboración plena con un nivel de agresividad como el que tenemos en la actualidad por parte del gobierno de los Estados Unidos se hace muy difícil. No solo ya por la propia distancia que se establece entre los científicos, sino, por ejemplo, las condiciones prácticas del desarrollo de las investigaciones. En la medida en que tengamos esta situación de carencias, desde energéticas hasta de transporte, se hace muy difícil el trabajo de investigación científica, que es un trabajo que requiere movilidad, que es un trabajo que requiere tecnología que trabaja con determinado nivel de energía que es imprescindible. Además, en la situación actual, también se han producido en los propios Estados Unidos medidas que se han tomado
por la administración actual en contra de la ciencia, de los científicos, de sus instituciones, de las herramientas que tienen, que han dificultado en ese país también. Eso viene desde la primera administración de Trump, en que hubo una marcha por la ciencia, que inicialmente se pensó hacer solo en Washington, D.C., y que terminó por hacerse en más de 50 ciudades en los Estados Unidos y más de 50 ciudades en todo el mundo, en favor y en pro de que no se atacara más a la ciencia. En medio de una coyuntura en que existe un poder al que además se le suma la situación de conflicto internacional que producen la guerra, etcétera, las distorsiones en la cadena de suministros globales, los problemas económicos que son resultantes de estas circunstancias, todo eso hace más difícil la cooperación entre los científicos. Los científicos no dejan de ser quienes son y van a continuar relacionándose, van a continuar comunicándose y van a continuar tratando de hacer llegar el resultado de su trabajo y sus investigaciones al conjunto de la sociedad. Y eso lo que pudiera ser extraordinariamente mucho más productivo y mucho más efectivo a los fines de lograr un desarrollo sostenible para nuestros países. Cuba tiene una riqueza natural enorme, es uno de los centros de más biodiversidad en toda la región. Y eso es algo que ha sido muy estudiado por ambos países, que debe seguir siendo estudiado por ambos países. Eso beneficia a ambos países. Los huracanes, el cambio climático, el sargazo, el blanqueamiento de los corales, todas esas son cosas que tenemos que estudiar de manera conjunta. Y eso es solo un ejemplo de las tantas cosas que pudiéramos hacer si pudiéramos tener una relación más civilizada entre ambos países. Momento en la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana de reiterar los principales temas abordados. En esta jornada dimos a conocer que Miguel Díaz-Canel Bermúdez agradeció la llegada de ayuda solidaria de Colombia a la mayor de las Antillas. Asimismo, le informamos que en Francia destacaron el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. También compartimos con usted que autoridades cubanas evocan este 14 de junio el legado de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara. De esta manera culmina la presente emisión de Cuba Noticias fin de semana. A usted muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.